Bienvenidos al Boletín del Distribuidor, donde compartimos reportes de la distribución de literatura cristiana y discutimos temas polémicos y de crecimiento espiritual con una perspectiva bíblica. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast, El Boletín del Distribuidor. Este podcast, el cual se dedica a hablar de temas muy interesantes, muy importantes para la vida cristiana, y también queremos hablar o hablamos acerca del ministerio Appalachian. Estoy aquí con mi compañero Tito Wheeler. Mi nombre es Alejandro Martínez y es un gusto y un placer nuevamente estar con ustedes. Amén, amén. Y queremos ser de bendición. Es lo que queremos hacer. Queremos ser de bendición. No queremos ser de tropiezo en ninguna manera. Pero estamos aquí y ha pasado algunas cosas esta semana con el ministerio de la distribución de Biblias y tratados. Principalmente, sigamos orando por la carga que se está yendo a El Salvador. No. Nosotros hicimos el pedido para este ministerio que lo va a distribuir en El Salvador, pero es principalmente para las cárceles, porque fue el gobierno de El Salvador que pidió estas Biblias. Entonces ellos están comprando estas Biblias para los que están encarcelados ahí en la cárcel. Y entonces sigan orando. Hubo unas complicaciones con el envío, pero ya se está arreglando y ya lo van a mandar esta semana. Entonces sigan orando para que pueda pasar esa carga. También pedimos de sus oraciones porque la carga para Venezuela está en camino. Ya la carga está en el barco. Si Dios permite, tenemos contemplado de que llegue el 27 de este mes. Entonces, queremos pedir de sus oraciones juntamente con ustedes. Vamos a estar orando nosotros para que llegue prontamente, para que prontamente pueda llegar a este país, que no haya problemas. También, por favor, oren por eso, porque siempre hay detalles cuando llegan a los países. Siempre hay detalles allí en el puerto, en las aduanas. Por favor, oren para que no haya tanto problema, para que tampoco sea tan costoso y para que estos folletos, esta carga de la palabra de Dios corra y llegue a las manos que lo necesitan y sean de bendición a los pastores y misioneros que están en aquel lugar, y así haya más salvación. Mire, quizá usted no esté mandando este contenedor, pero sus oraciones valen. Entonces, usted también va a tener parte en esto si usted tiene su corazón y sus oraciones para esta labor. Y también sigan orando por un nuevo proyecto que tenemos para este año. Eh, es el país de Argentina. Queremos mandar un contenedor, ya tenemos unos contactos, ya estuvimos haciendo conexiones y tenemos la buena noticia que Chick Publications nos va a regalar 1 millón de folletos para mandárselo a Argentina, incluyendo a otras Biblias también y folletos evangelísticos y romanos con el plan de salvación. Entonces sigan orando para que podamos mandar este año. Entonces estamos juntando el material y está en proceso. Entonces sigan orando para que pueda ser posible. Y otra cosa que queremos decir o queremos mencionar es que queremos, con ayuda de Dios, añadir un poquito más de información en este podcast. Esta información que queremos añadir son noticias del mundo que afectan principalmente la obra misionera o la vida cristiana. Queremos hablar también de noticias quizá un poco desconcertantes en el mundo o que sean un poquito sonadas. ¿Para qué? Pues para pedir oraciones por estas cosas, porque a veces pasan peligros, situaciones en lugares donde hay misioneros que nosotros conocemos o quizá no conocemos personalmente, pero que sabemos que hay un misionero allí. Entonces, a veces requiere nuestras oraciones, pero muchas veces esto se nos olvida, no nos damos cuenta, quizá lo escuchamos, pero lo dejamos de lado, no le tomamos tanta importancia, y queremos retomar estas noticias o queremos traérselas a ustedes para que pues juntamente con nosotros oremos. Por ejemplo, una noticia un poquito famosa, que está un poquito reciente, pues es el temblor que hubo allá en Colombia. En Colombia hubo un temblor un poquito fuerte en ciertas ciudades, y pues hubo algunos quizá una situación similar a la de Venezuela, parecida, destrucciones, pérdidas, y pues pedimos de sus oraciones, porque tenemos allí un pastor misionero, no justamente donde fueron los temblores, pero está cercano a esta zona. Entonces oramos por este lugar, que no haya habido problemas. También oren porque si Dios permite, en 2 semanas va a haber una
Conferencia Internacional de la Biblia, RBG, allí en Colombia, la Iglesia Victoria en Río Negro. Entonces pedimos de sus oraciones porque no queremos que se cancelen por medio de este temblor, ni tampoco que haya problemas, sino que pues haya avivamiento. Hay que orar por esto también. Y otras noticias que quizás también incluiríamos serían como, por ejemplo, ahorita están los movimientos comunistas y socialistas en diferentes países. Por ejemplo, en Nicaragua, los comunistas ya tomaron control y ya no están dejando entrar Biblias. Y también podemos ver que hay una guerra en Irán. Son diferentes noticias, entonces vamos a querer incluir algo nuevo en este podcast, quizás para hacerlo un poquito más interesante y ya para que ustedes quizás se notifiquen de lo que está pasando alrededor del mundo. Entonces, queremos añadir como un extra, pero seguimos con el tema bíblico cada semana, entonces queremos mencionar, y esta semana tenemos un tema muy importante para la iglesia y para el cristiano, que es las misiones. Sí, la obra misionera, algo bien importante. ¿Por qué es importante? Bueno, pues básicamente las iglesias se forman por misiones, por misioneros. Muchos se dicen, bueno, si usted quizá no está enterado, pues lo que es nuestra doctrina, ¿verdad? Muchas veces, pues, bueno, más bien no estuvo aquí anteriormente, fue traída por misioneros extranjeros. Entonces, así fue como Dios utilizó a estos hombres para que la doctrina que ahorita conocemos, que nosotros practicamos, y el evangelio de Jesucristo que salva al pecador, bueno, pues antes no nos era desconocido, pero hubo gente misionera usada por Dios para traer esa información, ese evangelio, esa doctrina hacia nosotros. Entonces, es bien importante la obra misionera. ¿Qué tan importante es? Bueno, la gran comisión es la obra misionera y en la Biblia es mencionada 5 veces por el Señor Jesucristo. Usted lo puede encontrar en el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, ¿es importante la obra misionera? Sí es importante la obra misionera. Muy importante. ¿Qué es un misionero o qué es la obra misionera? Bueno, se define de esta manera. Misiones es llevar el evangelio a lugares donde no ha sido predicado, ¿sí? O también a personas que no hayan recibido el evangelio. Entonces, bueno, hay lugares, hay por ejemplo ranchos, pueblos, aún ciudades un poquito remotas, por ejemplo en la selva, que quizá el evangelio no haya llegado, o se puede considerar también como tribus en cierta forma, ¿verdad? Pueblos donde se habla náhuatl o donde se habla otros dialectos que quizá el evangelio no haya llegado. Esto es misiones, llevar el evangelio a esos lugares donde no ha llegado. ¿Para qué? Pues para que también conozcan el evangelio de Cristo y pueda haber salvación para vida eterna. Y de hecho es tan importante el tema de misiones que hasta la iglesia misma es fundada por misiones. Aunque no lo pienses, pero el fundamento de la iglesia es básicamente misiones, porque esa iglesia se fundamentó quizás por un misionero o quizás por la obra misionera o que fue enviado por otra iglesia para fundar esa iglesia. Entonces la iglesia es fundada por misiones, pero las misiones también es fundada por la iglesia, porque si no hay iglesia no hay misiones y si no hay misiones no hay iglesia. Entonces uno necesita el otro. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Pero ¿en dónde se basan las misiones? Bueno, principalmente se basa en la gran comisión que Cristo nos dejó, que fue la de ir y predicar a todo el mundo y predicarle a toda criatura. Y los menciona en los 4 evangelios, se menciona en el libro de Hechos, se menciona por qué tenemos que ir a predicar. Pues principalmente porque Cristo nos dijo. Y porque es la única esperanza del mundo, es Cristo y el Evangelio de Cristo, es la única esperanza del mundo. ¿Y cómo vas a ver el mundo si no les predicamos? Y hay un pasaje muy conocido en Romanos que nos habla de eso también. También hay que tener en cuenta algo bien interesante, que en la vida cristiana, el centro de la vida cristiana es misiones. Ese es realmente, bueno,
Dios nos salvó para ir al cielo, eso lo sabemos, porque sabemos que todos somos pecadores, que sin la ayuda de Dios nosotros vamos directo al infierno, pero dice la Biblia que Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, otro pasaje dice que todo aquel que en él cree, va a tener la vida eterna, ¿verdad? Juan 3:16. Pero, ok, si esto fuera la importancia del Señor, si usted dijera, ¿sabes qué? Solamente quiero salvar a la gente para que se vaya al cielo directamente, bueno, pues entonces nos hubiera llevado directamente al cielo, no nos hubiera dejado aquí. Pero entonces, ¿por qué un cristiano tiene que sufrir la burla del mundo? Tiene que sufrir las tentaciones de esta vida, tiene que sufrir a veces el desprecio de la gente, si solamente nuestra misión es irnos al cielo. No es así. El cristiano sufre todas estas cosas en el mundo porque hay una misión que hacer. ¿Cuál es la misión? Pues ir a llevar el evangelio a toda criatura. Este es el centro del cristianismo, ir a plantar más iglesias, ir a ganar más almas. Eso fue lo que dijo el Señor, mira, ya son salvos, ok, está bien, pero vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque es necesario que la palabra de Dios se esparza, que el evangelio sea predicado en todo el mundo. Entonces, la iglesia no está, mira, es algo bien importante, claro que sí, el crecimiento cristiano. Usted tiene que crecer en su vida cristiana, eso es algo muy obvio y es algo que Dios quiere, claro que sí. Pero ¿para qué quiere el Señor que crezcamos en la vida cristiana? ¿Solamente para llegar al cielo con más conocimiento? No, quiere que crezcamos en la vida cristiana para que nosotros maduremos y llevemos el evangelio a los demás. Y nosotros maduros podamos tal vez servir en la obra de evangelista, podamos servir como misioneros, podamos servir como nuevos pastores, fundar nuevas iglesias. El punto es que el evangelio siga esparciéndose. Eso es el corazón tanto del Dios como del cristiano, o debe ser nuestro corazón. Porque Dios siempre fue misionero, siempre buscó ir y a salvar salvar a todo el mundo. Gente puede decir, bueno, pero es que solamente vino a Israel y Cristo solamente caminó allí y es que es el pueblo escogido. Sí, es el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. Pero Dios siempre tuvo la visión de salvar a todo el mundo. Y si no, usted puede leer el Antiguo Testamento y siempre salvó gente que no era pueblo de Israel. Salvó a Rahab la ramera, hizo un milagro a Naamán, que era el sirio, ¿verdad? Naamán el sirio, el leproso. Por ejemplo, Abraham no era del pueblo de Israel, Dios lo escogió, ¿verdad? Era de un pueblo extranjero. Dios mandó a Jonás a Nínive, igual que a Nahum. Entonces, Dios Dios dice la Biblia en segunda de Pedro 3:9, que dice que Dios no tarda su promesa como algunos tienen por tardarse, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Eso es el corazón del Señor. Amén, amén. Y esa carga Cristo nos las dejó a nosotros. Entonces, lo principal es que también tenemos que saber la necesidad. Es muy importante la necesidad. ¿Por qué? ¿Por qué tanto las misiones? ¿Por qué se menciona tanto? Bueno, yo te voy a decir. Porque la mayoría de la gente, hay 8 billones de personas, bueno, 8 mil millones de personas que viven en esta tierra. Se dice que 2.000 millones de ellas nunca han escuchado el Evangelio de Cristo, ni la palabra de Jesús. Y los demás, pues, los que han escuchado, quizás lo hayan escuchado o quizás no, o quizás lo han rechazado. Pero el punto es que hay gente allá afuera que nunca ha escuchado el nombre de Jesús. Y si usted se acuerda de cuando usted se hizo cristiano, la carga que Cristo, de la cual te liberó, o también de dónde te sacó, y te puedes acordar, wow, Cristo fue bueno conmigo, me dio esperanza, me dio propósito en la vida. ¿Y por qué nosotros no podemos dar ese mismo propósito a la gente que nunca haya escuchado de Jesús? A las mismas personas que hayan rechazado a Cristo, para convencerles que Cristo les puede salvar, que Cristo puede hacer una diferencia en la vida de ellos, al igual como lo hizo en nosotros. Y por eso es tan importante las misiones. Y el problema es que la iglesia ha evitado las misiones por bastante tiempo. Aunque la iglesia fue fundada por misiones, hay muchas iglesias allá afuera que no quieren
respaldar lo que es las misiones. Y eso es una triste realidad, pero el cristiano de hoy en día es bien floja. Le digo la verdad, es bien floja y no quieren hacer mucho. Entonces hay que seguir avanzando las escrituras, aunque no todos lo van a hacer. Sabemos, obvio, que quizás no tienes que ser misionero, pero el mandato es para todos, para evangelizar. Quizás no te toca ir a otro país, pero mínimo has de considerarlo. Mínimo has de considerar el llamado de Dios en tu vida. ¿Qué es el propósito de tu vida para, en cuanto a las misiones o en cuanto a tu vida en general? ¿Qué es el propósito que Dios tiene para ti? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en la vida de otros a través de la tuya? Eso es lo principal de las misiones. Queremos que todo el mundo escuche del Evangelio de Cristo. Y si usted puede recordar, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la ventana 4:14, que es la ventana, bueno, es la edad de 4:14 años, cuando más gente salva, cuando son más receptivos al evangelio. Y esta es misiones, llevar el evangelio a toda criatura, incluyendo a los niños, ya lo comenté la semana pasada. Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa es que, ya lo dijo mi compañero, ¿verdad? Nos estamos haciendo flojos, no queremos hacer la obra misionera, no queremos evangelizar, no queremos ir a llevar el evangelio a toda criatura y luego de repente esto lo usa el diablo para comenzar a crear doctrinas que, bueno, pues te evitan el trabajo de ir a evangelizar. De repente sale el calvinismo que dice, no, hombre, tú no tienes necesidad de ir a evangelizar. ¿Para qué vas a evangelizar si Dios va a salvar a los que Él quiere? Dios es soberano y Él va a salvar a los que Él quiere aunque tú no vayas. Pero eso es antibíblico. Entonces el Señor, ¿para qué nos mandó? Si de todos modos Él va a salvar a los que Él quiere. No es así. Dios nos mandó porque quiere que todos vengan al arrepentimiento, que todos conozcan la salvación del Señor. Eso incluye a todos. Sí, no importa. Mira, muchas veces nosotros tenemos la idea o tenemos la mala costumbre de señalar a la gente. Decimos, este no, porque bueno, este es drogadicto, este no, porque bueno, esta mujer no, porque esta mujer es ramera, no, híjole, este es bien borracho, y este es bien maldiciente, no va a querer, pero mira, nosotros no fuimos salvos por ser buenos. Tú puedes decir, mira, muchas veces nosotros nos comparamos, decimos, bueno, yo no soy tan peor como él. Yo no soy tan malo como él, yo no asesino, yo no robo, yo no vendo droga, yo no me drogo y estas cosas, ¿verdad? Podemos señalar a la gente, podemos compararnos y muchas veces esto nos genera una idea de, bueno, él no se merece el evangelio, pero ante los ojos de Dios todos somos pecadores. La Biblia dice que no hay diferencia entre nadie. Los judíos eran muy alzados anteriormente. ¿Por qué? Porque ellos decían somos el pueblo de Dios. Y siempre tenían a los gentiles de lado, ¿verdad? Y no se juntaban con ellos, tenían prohibido y tal, pero dice Pablo en la carta a los romanos, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, dice, no hay diferencia entre judío ni griego, todos somos iguales, todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Sí, entonces, no importa el pecado que tengamos, no importa el pecado que tenga la demás persona, también merece el evangelio. Quizá no te puedas poner una hora a charlar con él por cuestión de ser tan malvado esta persona, pero le puedes dejar un folleto, le puede cambiar la vida. Y tú puedes tener parte en eso. El punto es hacer la obra misionera y no hacer acepción de personas, como dice en Santiago, ¿verdad? Que había gente que discriminaba a otras personas, pero no tiene que ser nuestro sentir. Nuestro sentir es ir a evangelizar a toda criatura. Es importante esta labor. Amén. Y podemos ver el ejemplo de grandes hombres en la Biblia que han hecho la obra de misiones. Por ejemplo, nos gusta mucho el ejemplo de Pablo. Pablo fue como quien diría un misionero ejemplar. Y estas siguientes semanas queremos hablar más del método de misiones, pero hoy queremos dar el énfasis de por qué y cómo es las misiones o qué es las misiones. Entonces, queremos enfatizar el hecho que las misiones es importante y lo que es las misiones. Entonces, principalmente queremos ser de bendición y queremos que todos sean bendecidos por este programa. Pero si usted recuerda en su vida quién le predicó de Cristo, de seguro alguien le pudo testificar. Quizás un familiar, quizás el pastor, quizás un miembro de la iglesia, quizás fueron a tocar en tu puerta. Todo eso
es parte de la obra misionera. La obra misionera es expandir el evangelio para que todos escuchen y para que todos puedan escuchar del evangelio, para que todos tengan el alcance a la vida eterna. Amén, amén. Hay que llevar el evangelio a toda criatura. Y por favor, nosotros le animamos. Y obviamente no somos nosotros, es el Señor. Solamente esto que nosotros hacemos es una cierta forma de exhortación. Quizá hemos tenido en poco la obra misionera. No espero que no sea su caso, pero si es su caso es que nunca pensó en esto, nunca pensó en la obra misionera, nunca se le pasó por la mente, realmente nunca le tomó mucha importancia. Va al otro lado. Nosotros que muchas veces ya sabemos, ya conocemos, tenemos conferencias misioneras, nos han hablado, hemos leído, hemos estudiado, y aún así dejamos esto de lado, perdemos el amor, perdemos el fuego, no queremos hacer la obra misionera, se apaga nuestro fuego. Esto tómalo como exhortación. Hay que orar más al Señor por la obra misionera. Recuerde lo que dijo el Señor. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. En otro pasaje dice, mira los campos, que ya están blancos y listos para la siega. Y el Señor Jesucristo dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué? Porque porque el trabajo es mucho, pero los obreros son pocos. Y hay otro pasaje que dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin un predicador? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, que predican el evangelio de los bienes. Y dice otra vez, y ahí adelantito también dice, y así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, quizás no queremos hacer la obra, pero Dios bendice a sus obreros. Dios no deja a sus obreros ahí tirados por algún lado. No les va a dar una vida fea ni nada de eso. Muchos piensan que el misionero vive una vida terrible, que es uno de los peores llamamientos en la vida, pero no es cierto. No es cierto. De hecho, la obra misionera es muy bonita, es un trabajo muy bonito y es un trabajo que Dios bendice. Por favor, nuevamente lo vuelvo a retomar, hay que orar. ¿Hay que orar para qué? Primeramente, como dijo el Señor Jesucristo, para que el Señor mande obreros a su mies, para que levante más misioneros. Pero hay que orar con un corazón abierto, con un corazón sincero, con un corazón rendido. También diciendo, Señor, manda obreros a tu mies. Señor, levanta obreros, levanta más misioneros, levanta más misiones, más iglesias. Pero Señor, también estoy yo por si tú quieres usarme a mí. Porque quizá tú quieres levantar un misionero y ese misionero soy yo. No decir, oh Señor, levanta, pero a mí no. Sí, Señor, hace falta pastores, hace falta iglesias, pero yo no. Levanta a alguien más, a mí no. Yo estoy orando. Pero habla a alguien más, porque yo no quiero ir. No, no, no. Hay que tener un corazón sincero y humilde. ¿Cómo podemos pedir que Dios mande obreros a su mies si no estamos dispuestos a ir nosotros? Tenemos que tener, dijo el Señor, hay que tener la misma mente. Y la misma mente es, si ellos quieren ir, nosotros también tenemos que estar dispuestos a ir. Quizá el Señor no nos llame, pero ya es algo que el Señor tiene que hacer. Es algo que la decisión es del Señor. Pero hay que estar dispuestos a que si el Señor nos manda, nosotros vayamos. Dice si aquel que fue fiel en lo muy poco, será fiel en lo mucho. Pero si aquel que no quiere hacer lo poco, tampoco, tampoco va a ser fiel en lo mucho. Entonces dice bueno, dice la Biblia en otro pasaje, ¿verdad? Dice, bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Hay que orar por eso y espero que este podcast, este episodio sea de bendición tanto para nosotros como para ustedes, para avivar nuestro corazón, para avivar nuestra iglesia, para darnos fervor y hambre por la obra misionera. Hay que orar, pero hay que estar dispuestos a ir. Amén. Y por el momento se nos ha acabado el tiempo.
y oremos para que el Señor toque el corazón de todos nosotros como cristianos para seguir haciendo la obra misionera. Que Dios me lo bendiga. Hasta luego, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en este programa del Boletín del Distribuidor. Si tienes alguna duda o quieres adquirir alguno de nuestros materiales, puedes comunicarte con nuestra librería al número 462-346-6500. Eso es 462-346-6500. También puedes seguirnos en nuestra página de Spotify o en YouTube, en el canal Boletín del Distribuidor, para ver más contenido. Hasta la próxima. Sigamos esparciendo la palabra de Dios por todo el mundo.